Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la clase de Geografía Primera. Siendo el día martes 22, vamos a empezar, ¿no?, acerca de un movimiento de la Tierra, el movimiento de traslación. Pero antes de empezar, no, digamos, nosotros, ¿por qué festejamos todo el año nuevo? ¿Te he puesto a preguntar? ¿A qué se debe esta festividad del año nuevo? ¿No? ¿Por qué festejamos siempre el año nuevo? ¿No? A ver. A ver, el año nuevo es la celebración, pues, ¿no?, del inicio del año siguiente en el calendario, en función del tipo calendario utilizado. La más común es la del 1 de enero del calendario gregoriano, que fue instalado por el Papa Gregorio XIII en 1582 y que se utiliza en la mayoría de los países del mundo. Por causa de esta celebración, el 1 de enero es día festivo en casi todo el mundo. ¿Sí? En países como China y en el marco de algunas religiones, se celebra otros días del año. Sí, pero bueno, más que todo la gran mayoría de países celebra el 1. Tradicionalmente, el año nuevo comenzaba el primer día de marzo. Sin embargo, era en enero, el 11º mes, cuando los cónsules de la antigua Roma asumían el gobierno, por lo que Julio César, en el año 47 antes de Cristo, modificó el sistema y creó el calendario juliano. Los romanos dedicaron entonces el día 1 de enero a Jano, el dios de las entradas y los comienzos. El mes de enero recibió el nombre en honor a Jano, que tenía dos caras, una que miraba adelante y una que miraba atrás. Con algunas modificaciones realizadas en tiempos del cónsul Marco Antonio en el 44 a.C., el emperador Augusto César en el 8 de a.C. y finalmente por el Papa Gregorio XIII en 1582. Dicho calendario se sigue utilizando y la celebración se ha caracterizado por seguir con el significado religioso que prevaleció durante la Edad Media. Con la expansión de la cultura occidental al resto del mundo durante el siglo XX, el 1 de enero se convirtió en una fecha de carácter universal, incluso en países con sus propias celebraciones de Año Nuevo, por ejemplo Chile. Desde entonces el Año Nuevo es uno de los principales festejos del planeta y en muchos lugares suele iniciar desde la noche del 31 de diciembre del año que termina. Diversos eventos se realizan en las principales ciudades durante la Nochevieja, víspera del Año Nuevo correspondiente al 31 de diciembre, y son acompañadas con los más grandes eventos de pirotecnia. Debido a la rotación de la Tierra y a los usos horarios, el primer lugar en recibir el nuevo año es Kiribati,
en las Islas Caroline y Kiritimati, mientras que Samoa Americana, la isla de Alofi, la isla Baker y la isla Howland son los últimos lugares en terminar el año saliente. ¿Y qué tiene que ver esto, digamos, no? Con, con el movimiento de la Tierra. ¿Cuánto tiempo se demora la Tierra, ¿no?, en recorrer alrededor del Sol? Un año, ¿no? 365 días. Con, al- con con algunas horas. Con algunas horas. Bueno, y eso es lo que vamos a ver a continuación. El movimiento de traslación. Ya, eso es lo que vamos a ver. Movimiento de traslación. El ser humano en sí es un personaje en constante movimiento. A diario nos movemos. La Tierra también está en constante movimiento. Aunque no lo sientas, pero sí, está en constante movimiento. La traslación de la Tierra es el movimiento de este planeta alrededor de qué? Ah, alrededor de qué, de dónde se mueve la Tierra. Alrededor del Sol, que es la estrella central del sistema solar. La Tierra describe a su alrededor una órbita elíptica. Si se toma como referencia, se especifica la posición de una estrella. La Tierra realiza una vuelta completa en un año siderero. ¿Y qué es esto? Cuya duración es de 365 días, 6 horas, 9 minutos, 9 segundos y 733 milisegundos. El año sidereo es de poca importancia práctica. Para las actividades terrestres es más importante la medición del tiempo según las estaciones. Por ejemplo, ya se inició la- el invierno. Sí, ya se inició. Ayer hubo lluvias. Y va a seguir habiendo. La órbita tiene un perímetro de 940 millones de kilómetros, con una distancia promedio al Sol de 149.597.870 kilómetros, distancia que se conoce como unidad astronómica. De esto se deduce que la Tierra se desplaza en el espacio exterior a una velocidad media de 107.227 kilómetros por hora. Por eso le digo que no nos damos cuenta. ¿Sí? No nos damos cuenta del movimiento de la Tierra.
o 29.8 kilómetros por segundo. En el plano de la eclíptica. La traslación orbital elíptica propicia en algún momento a la Tierra que está en el lugar de la órbita más lejana del Sol, denominada afelio, hecho que sucede en julio. En ese punto, la distancia al Sol es de 152.098.232 kilómetros. De manera análoga, el punto de la órbita más cercano al Sol se le denomina perihelio, ubicada a 147.098.290 kilómetros de distancia, que ocurre en el mes de enero. Pero dirás, ¿qué es afelio y qué es perihelio, no? A ver, ¿qué es el afelio? Afelio viene del griego que significa lejos del Sol. Es el punto más alejado de la órbita de un planeta alrededor del Sol. Es el opuesto al perihelio, el punto más cercano al Sol. Sí, digamos, cuando está más alejado, se le dice afelio. Tal como establece la segunda de las leyes de Kepler, la velocidad de traslación del planeta es mínima en el afelio y máxima en el perihelio. Pese a estar más lejos del Sol, el hemisferio norte está más caliente en el afelio, debido a la inclinación del eje terrestre respecto a la eclíptica, que hace que el Sol incida más verticalmente y durante más horas en el hemisferio norte en esa parte del año. Como la órbita de la Tierra es poco excéntrica, este efecto tiene más peso que la distancia al Sol. En otros cuerpos celestes con órbitas más excéntricas como Plutón, el efecto sí es manifiesto y por eso presentan estaciones dobles, las debidas a su inclinación respecto a la eclíptica y las debidas a la distancia al Sol.
Podría pensarse que en el hemisferio sur, al coincidir aproximadamente el solsticio de verano austral, o el PRL, el solsticio del invierno austral, junio, con el afelio, como se dijo, debido a las inclinaciones del eje de la Tierra, las estaciones serían más pronunciadas que en el norte. Paradójicamente, es al contrario, ya que al estar las masas continentales concentradas en el hemisferio norte, el menor efecto moderador de los océanos acentúa las diferencias estacionales. En el afelio, en el desierto de Mojave, del Sahara, de Arabia y de Irán están las regiones que reciben de lleno de los rayos del sol en el mediodía. Ese con respecto, ¿no?, al afelio. ¿Y qué será el perihelio? ¿No? ¿Qué será el perihelio? El perihelio es el punto más cercano de la órbita de un cuerpo celeste alrededor del Sol. Es el opuesto al afelio. En el movimiento de translación, la Tierra describe una elipse en torno al Sol, que ocupa uno de los focos de dicha elipse, pero el otro foco no es estático, también gira lentamente a un pequeño ángulo de 3,84 arcos segundos por siglo alrededor del Sol. En el mismo sentido de la órbita y este giro del foco libre de la menor distancia de la Tierra al Sol. Lógicamente, el afelio o momento de mayor distancia de la Tierra al Sol también sufre este avance que, aun siendo angularmente igual, tangencialmente es mayor todavía. Este movimiento tiene un periodo de unos 34.285.714 años. Los dibujos de la órbita pueden conducir a confusión. Para que sean más claros, a la órbita se le presenta como una elipse de gran excentricidad, pero en la realidad la variación máxima de la distancia al centro es de 1,39%, lo cual entre los ejes más largos y más cortos en un dibujo de 10 centímetros significa una diferencia de solo 14 milímetros, imperceptibles por el ojo humano. La Tierra describe anualmente alrededor del Sol un camino elíptico llamado órbita. Para un observador situado en el espacio sobre el polo norte terrestre, este movimiento es levógeo, contrario al de las manecillas del reloj. El tiempo que emplea la Tierra en completar su periplo alrededor del Sol es de 365 días con 6 horas aproximadamente. Por eso que cada año hay un año bisiesto, ¿no? 366 días. Porque digamos 6, 6, 6, 6, 4, 4, 4, ¿no? O sea, 6 por 4, 24. Por eso que le agregan un día más cada 4 años. Nuestro planeta describe una trayectoria elíptica de 930 millones de kilómetros, a una distancia media del Sol de 150 millones de kilómetros.
El Sol se encuentra en uno de los focos del elipse. Las variantes por las cuales se puede medir y notar este movimiento terrestre son el año trópico o año solar. Es la duración de una vuelta completa a su órbita, que es de 365,240 días de tiempo solar medio. O sea, 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Esta medición se toma como referencia un meridiano que la Tierra opone al Sol 2 veces consecutivas. Sí, es bien diferente el año trópico. ¿Mm? No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo decir año solar, año y año trópico. Algo se diferencia. Se denomina año trópico o año tropical al tiempo preciso para aumentar la longitud media del Sol en 360 grados sobre la eclíptica, es decir, en completar una vuelta. Su duración es de 365,248,189 días de tiempo solar medio, o sea, 365 días, 5 horas, 48 minutos con 45,10 segundos, debido a la precesión de los equinoccios y a la nutación. Este tiempo es distinto a la que media entre dos pasos sucesivos del Sol por el equinoccio de primavera, es decir, entre dos pasos sucesivos por el llamado primer punto de Aries. Para comprender la diferencia con el año sidereo, se debe tener en cuenta la precesión de los equinoccios. Cuando se hace referencia a un equinoccio o un solsticio, se habla del punto de la órbita terrestre en que la proyección del eje de rotación de la Tierra sobre el plano de la eclíptica se alinea, como el solsticio, o se sitúa perpendicular, como el equinoccio, a la línea imaginaria Sol-Tierra. Resulta que ese eje, debido a la citada precesión de los equinoccios, da una vuelta sobre la perpendicular a la eclíptica en unos 26.000 años. Por eso, ¿no? Digamos, el año trópico es ligeramente más corto que el sideral. Al transcurrir un año trópico, la recta imaginaria Tierra-Sol no apunta en su proyección hacia el mismo punto, o sea, hacia la misma estrella, porque el eje ha dejado parte del giro que ¿no? Que se ha comentado. Y el año sidereo es el tiempo que transcurre en la Tierra para pasar por un mismo punto de su órbita, tomando como referencia a las estrellas, generalmente usado por los astrónomos. Es la medida más exacta de un año. Su duración es de 366,2564 días sidereos. Equivale a 365,256,363 días solares medios a 365 días, 6 horas, 9 minutos y 10 segundos.
El año sideral, ¿no? Para comprender esto, la diferencia con el año trópico se debe tener en cuenta la precesión de los equinoccios. Cuando se hace referencia a un equinoccio o solsticio, se habla del punto de la órbita terrestre en que la proyección del eje de rotación de la Tierra sobre el plano de la eclíptica se alinea o se sitúa perpendicular a la línea imaginaria Sol-Tierra. Estos puntos son la referencia para el año trópico. Si el eje de rotación de la Tierra siempre apuntara en la misma dirección, el año trópico y el sideral durarían lo mismo. Pero resulta que ese eje, debido a la citada precesión de los equinoccios, da una vuelta sobre la perpendicular a la eclíptica en unos 26.000 años. Por eso el año trópico es ligeramente más corto que el sideral. Al transcurrir un año trópico, la recta imaginaria Tierra-Sol no apunta en su predicción hacia el mismo punto. O sea, porque el eje ha hecho parte del giro comentado. Por el contrario, el año sideral se basa en la alineación del Sol con el mismo punto de referencia, o sea, la misma estrella, por lo que no se ve influido por el desplazamiento del eje terrestre. En la edad antigua, se creía que todo el sistema solar giraba alrededor de la Tierra, la teoría geocéntrica, ¿no? Se creía anteriormente eso, la teoría geocéntrica. O sea, digamos, los astrónomos pensaban que todo giraba alrededor de la Tierra. ¿Mm? ¿No? El geocentrismo fue la visión del universo predominante en muchas civilizaciones antiguas, entre ellas la babilónica, en el siglo II después de Cristo. Claudio Ptolomeo, en su obra Almagesto, introdujo un sistema geocéntrico utilizando epiciclos, deferentes y ecuantes, pero tendría una amplia aceptación. El modelo de Ptolomeo estuvo en vigor hasta el siglo XVI, cuando fue reemplazado por la teoría heliocéntrica de Copérnico. El modelo geocéntrico se adoptó en la astronomía y filosofía griega, vigente desde su inicio en la filosofía presocrática, en el siglo VI a.C. Anaximandro propuso una cosmología en la que la Tierra tenía la forma de la sección de un pilar, un cilindro, flotante en el centro de todo. El Sol, la Luna y los planetas eran agujeros en ruedas, invisibles que rodeaban la Tierra, a través de los cuales los seres humanos podían ver un fuego oculto. Al mismo tiempo, los pitagóricos pensaban que la Tierra era esférica. Pero no el centro del universo. Postulaban que estaban en movimiento alrededor de un fuego no visible. Con el tiempo, estas dos versiones se combinaron, por lo que la mayoría de los griegos educados pensaban que la Tierra era una esfera en el centro del universo, en el siglo IV antes de Cristo. Dos influyentes filósofos griegos, Platón y su discípulo Aristóteles, escribieron trabajos basados en el modelo geocéntrico. Según Platón, era una esfera que descansaba en el centro del universo. Las estrellas y planetas giraban alrededor de la Tierra en círculos celestiales, ordenados en el siguiente, ¿no?, orden: Luna, Sol, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno y las estrellas fijas, hacia afuera desde el centro. En el mito de Er, una sección de la República, Platón describe los cosmos como el uso de la necesidad, del que cuidan las sirenas y las tres Moiras, o sea, las parcas. Eudoxo de Cimino,
quien trabajó con Platón, desarrolló una explicación menos mítica y más matemática del movimiento de los planetas basado en el dictum de Platón, manifestando que todos los fenómenos en los cielos pueden explicarse con el movimiento circular uniforme. Aristóteles desarrolló el sistema Eudoxia. En el sistema aristotélico, la Tierra esférica estaba en el centro del universo. Todos los cuerpos celestes estaban unidos a 47, 55 esferas transparentes y giratorias que rodeaban a la Tierra, todas ellas concéntricas con ella. El número es tan alto porque son necesarias varias esferas para cada planeta. Estas esferas, conocidas como esferas cristalinas, se movían a diferentes velocidades, uniformes para crear la revolución de los cuerpos alrededor de la Tierra. Estos estaban compuestos de una sustancia incorruptible llamada éter. La Luna estaba en la esfera más cercana a la Tierra, entrando en contacto con el área de Tierra, causando manchas oscuras y la capacidad de pasar a través de fases lunares. Más adelante describió su sistema explicando las tendencias naturales de los elementos terrestres, tierra, agua, fuego y aire, así como el éter celestial. Su sistema sostuvo que la Tierra era el elemento más pesado con el movimiento más fuerte hacia el centro. Así el agua formó una capa que rodeaba la esfera de la Tierra. La tendencia del aire y del fuego, por el contrario, era moverse hacia arriba, lejos del centro, con el fuego siendo más ligero que el aire. Más allá de la capa de fuego, estaban las sólidas esferas de éter, en las que estaban incrustados los cuerpos celestes, ellos mismos también compuestos enteramente de éter. La adhesión al modelo geocéntrico se debió en gran medida a varias observaciones importantes. Ante todo, si la Tierra se moviera, entonces uno debería ser capaz de observar el desplazamiento de las estrellas fijas debido al paralaje estelar. En resumen, si la Tierra se moviera, las formas de las constelaciones cambiarían considerablemente en el transcurso de un año, debido a que las estrellas estaban realmente mucho más lejos de lo que postulaban los astrónomos griegos, haciendo el movimiento extremadamente sutil. El paralaje estelar no fue detectado hasta el siglo XIX, por lo tanto, los griegos eligieron la más simple de las dos explicaciones. La ausencia de cualquier paralaje observable se consideró un defecto fatal en cualquier teoría no geocéntrica. Otra observación utilizada a favor del modelo geocéntrico de la época fue la aparente consistencia de la luminosidad de Venus, que implicaba que suele estar a la misma distancia de la Tierra, lo que a su vez es más consistente con el geocentrismo que con el heliocentrismo. En realidad, esto se debe a que la pérdida de luz causada por las fases de Venus compensa el aumento de tamaño aparente causado por su distancia variable a la Tierra. Los objetores del heliocentrismo observaron que los cuerpos terrestres naturalmente tienden a descansar lo más cerca posible del centro de la Tierra, más allá de la oportunidad de caer más cerca del centro. Los cuerpos terrestres tienden a no moverse a menos que sean forzados por un objeto exterior o transformados a un elemento diferente por el calor o la humedad. Se usaron las explicaciones atmosféricas para muchos fenómenos porque el modelo aristotélico, basado en esferas perfectamente concéntricas, no tenía la intención de explicar los cambios en el brillo de los planetas debido a un cambio de la distancia. Eventualmente, las esferas perfectamente concéntricas
fueron abandonadas, ya que era imposible desarrollar un modelo suficientemente preciso bajo ese ideal. Sin embargo, si bien proporcionó explicaciones similares, el modelo deferente y epiciclo posterior fue lo suficientemente flexible como para acomodar las observaciones durante muchos siglos. Un defecto principal en el sistema de Dodge de esferas concéntricas era que no podían explicar los cambios en la claridad de los planetas causados por un cambio en la distancia. Este honor fue reservado para el sistema tolemaico, apoyado y fundado por el astrónomo helenístico Claudio Ptolomeo de Alejandría en el siglo II después de Cristo. Su libro principal astronómico, el Almagesto, era la culminación de los siglos de trabajo por astrónomos griegos. Fue aceptado durante más de un milenio como el modelo cosmológico correcto por astrónomos europeos y musulmanes. A causa de su influencia, a veces es considerado idéntico con el modelo geocéntrico. En el sistema tolemaico, cada planeta es movido por dos o más esferas. Una esfera en su deferente que se centra en la Tierra y la otra esfera es el epiciclo que se encaja en el deferente. El planeta se encaja en la esfera del epiciclo. El deferente rota alrededor de la Tierra, mientras que el epiciclo rota dentro del deferente, haciendo que el planeta se acerque y se aleje de la Tierra en diversos puntos en su órbita, inclusive haciendo que se disminuya su velocidad, se detenga y se mueva en el sentido contrario, en un movimiento retrógrado. Los epiciclos de Venus y de Mercurio están centrados siempre en una línea, entre la Tierra y el Sol, lo que explica por qué siempre se encuentra cerca de él en el cielo. El orden de las esferas tolemaicas a partir de la Tierra es Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno y estrellas fijas. El modelo de deferente, ¿no?, y epiciclo había sido utilizado por los astrónomos griegos por siglos, como había sido la idea del excéntrico. Desafortunadamente, el sistema que estaba vigente en la época de Ptolomeo no concordaba con las mediciones, aun cuando había sido una mejora considerable respecto al sistema de Aristóteles. Algunas veces el tamaño del giro retrógrado de un planeta, más notablemente el de Marte, era más pequeño y a veces más grande. Esto le impulsó a generar la idea de un ecuante. El ecuante era un punto más cerca del centro de la órbita del planeta en el cual, si uno paraba allí y miraba el centro del epiciclo del planeta, parecería que se moviera a la misma velocidad. Por lo tanto, el planeta realmente se movía a diferentes velocidades cuando el epiciclo estaba en diferentes posiciones de su deferente. Usando un ecuante, Ptolomeo afirmaba mantener un movimiento uniforme y circular, pero a muchas personas no le gustaba porque pensaban que no concordaba con el dictado de Platón de un movimiento circular uniforme. El sistema resultante, el cual eventualmente logró amplia aceptación en Occidente, fue visto como muy complicado a los ojos de la modernidad. Requería que cada planeta tuviera un epiciclo girando alrededor de un diferente, desplazado por un ecuante diferente para cada planeta, pero el sistema predijo varios movimientos celestes, incluyendo el inicio y fin de los movimientos retrógrados, mediante bien para la época en que se desarrolló. A ver, digamos, vamos a entenderlo con dibujitos. Ellos pensaban, a ver, en la Tierra, la teoría geocéntrica, pensaban que la Tierra, todo esto, o sea, la Tierra, el Sol, ¿no? Digamos que pensaban que todo hasta el Sol giraba alrededor de la Tierra. Pensaban que la Tierra era el centro y que todo giraba alrededor de la Tierra. La teoría geocéntrica.
según las líneas imaginarias, era así. Bueno, disculpe. Es verdad. La Tierra era el centro del universo. ¿Sí? No sé si ustedes están de acuerdo con esa teoría, pero eso era lo que creían los antiguos. Así era, digamos, su forma de pensar. Según la teoría geocéntrica, pensaban que todo giraba alrededor de la Tierra. Los planetas, el Sol, la Luna. Pero todo eso cambió, ¿no? Digamos, hasta que Nicolás Copérnico propuso la teoría heliocéntrica, en la cual se explica que todo el sistema solar gira alrededor del Sol. Es la que se usa actualmente. Ya que digamos, esto de la teoría heliocéntrica, el heliocentrismo, es un modelo astronómico según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, relativamente estacionario, y en la que desde el centro del universo, históricamente el heliocentrismo se oponía al geocentrismo, que colocaba en el centro de la Tierra. La idea de que la Tierra gira alrededor del Sol fue propuesta desde el siglo III a.C. por Aristarco de Samos, aunque no recibió apoyo de otros astrónomos de la antigüedad. Sí fue citado por el Arquímedes en el Contador de Arena. No fue sino hasta el siglo XVI, durante el Renacimiento, cuando un modelo matemático completamente predictivo de un sistema heliocéntrico fue presentado por el matemático, astrónomo y clérigo católico polaco Nicolás Copérnico, con la publicación póstuma en 1543 del libro de Revolutiones Orbium Coelestium. Esto marcó el inicio de lo que se conoce en historia de la ciencia como Revolución Copernicana. En el siglo siguiente, Johannes Kepler extendió este modelo para incluir órbitas elípticas. Su trabajo se apoyó en observaciones hechas con telescopio que fueron presentadas por Galileo Galilei. Con las observaciones de William Herschel, Friedrich Bessel y otros, los astrónomos terminaron por aceptar que el Sol no se encuentra en el centro del universo. En la década de 1920, Edwin Hubble demostró que formaba parte de un complejo aún mucho mayor, la galaxia, la Vía Láctea, y que esta era tan solo uno entre miles de millones de galaxias más. A cualquiera que se detenga a mirar el cielo, ¿no? Digamos, le parecerá que la Tierra se encuentra estática en un solo lugar, mientras que todo en el cielo sale por el oriente y se esconde por el poniente una vez al día, con algo más de escrutinio. Sin embargo, se observarán movimientos más complicados, por ejemplo, que los puntos de salida del Sol y la Luna cambian a lo largo del año, o que algunas estrellas y planetas desaparecen durante muchos meses, o bien que los planetas a veces aparentan haberse movido en dirección contraria en relación a las estrellas de fondo. A medida que estos movimientos celestes fueron mejor observados y comprendidos, pudieron elaborarse mejores descripciones. La más conocida fue el sistema tolemaico, que alcanzó su expresión más completa en el siglo II después de Cristo. El sistema tolemaico era un sofisticado sistema astronómico diseñado para calcular las posiciones de los planetas hasta un alto grado de exactitud. Ptolomeo mismo en su Almagesto señala que todo modelo que describa los movimientos planetarios
Es meramente un artilugio matemático, y como no hay manera de saber cuál es real, el modelo más sencillo y que arroje los números correctos es el que deberá utilizarse. Sin embargo, rechazó la idea de una rotación de la Tierra por absurda, pues imaginaba que se crearían grandes vientos. Sus hipótesis planetarias eran lo suficientemente convenientes como para que las distancias de la Luna, Sol, planetas y estrellas pudieran ser determinadas, creando órbitas celestes esféricas, como si fuesen realidades antiguas. Esto colocó a las estrellas a menos de 20 unidades astronómicas. El modelo no geocéntrico del universo fue propuesto por el filósofo pitagórico Filolao. Según Filolao, hay en el centro del universo un fuego central alrededor del cual la Tierra, el Sol, la Luna y los planetas giran con un movimiento circular uniforme. Este sistema postulaba la existencia de un antimundo colineal con la Tierra y el fuego central, en el mismo periodo de revolución. El Sol gira alrededor del fuego central una vez por año, y las estrellas están fijas. La Tierra muestra siempre la misma fase oculta de cara al fuego central, por lo que este y la antitierra son invisibles desde la Tierra. El concepto pitagórico en movimiento circular uniforme puede, para referirse a los movimientos celestes, permaneció inmutable por los siguientes 2000 años aproximadamente, y fue a ellos quienes se refirió Copérnico al mostrar que la noción de una Tierra móvil no era una nueva ni revolucionaria. Heráclides Póntico explicaba el movimiento diario aparente de la esfera celeste por medio de la rotación de la Tierra. Suele decirse que creía que Mercurio y Venus orbitaban al Sol, el cual a su vez, junto a los demás planetas, orbitaban alrededor de la Tierra. La primera persona conocida que propuso un sistema heliocéntrico fue, con todo, Aristarco de Samos, en el 270 a.C. Al igual que Erastóstenes, calculó el tamaño de la Tierra y midió el tamaño y las distancias de la Luna y del Sol, con un tratado que ha sobrevivido en este. Aristarco concluye que el Sol es 6 veces o 7 veces más ancho que la Tierra y por ende cientos de veces más voluminoso. En el siglo XVI de Revolutionary Orbital Coelestin de Nicolaus Copérnicos presenta una discusión compleja de un modelo heliocéntrico del universo de un modo muy parecido al que Ptolomeo, en su Almagesto, había presentado su modelo geocéntrico en el siglo II después de Cristo. Copérnico discute las implicaciones filosóficas del sistema que propone. Lo elabora geométricamente en detalle con observaciones astronómicas seleccionadas para derivar los parámetros de su modelo y escribe numerosas tablas astronómicas que permitían calcular las posiciones pasadas y futuras de las estrellas y planetas. Con esto, Copérnico movió el heliocentrismo de la especulación filosófica a la astronomía geométrica predictiva, aunque en realidad no predecía la posición de los planetas mejor de lo que ya lo hacía el sistema ptolemaico. Digamos, ¿no? Vamos a borrar todo. Digamos, ¿no? Aquí ya cambió. ¿No? Para el Sol
es el centro del universo. ¿No? El Sol es el centro del universo. A lo que suponían los geocentristas. Las tres leyes de Kepler describen matemáticamente el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. Tres pruebas aparentes de la hipótesis heliocéntrica fueron dadas en 1727 por Rayleigh, en 1838 por Ferri, Wilhelm Bessel y en 1851 por Foucault. Bessel probó que el paralaje estelar era mayor que cero al medir un paralaje de 0,14 minutos de arco de la estrella 61 Cygni. El mismo año, Friedrich Georg Wilhelm Struve y Thomas Henderson midieron los paralajes de las dos estrellas, Vega y Alpha Centauri. La idea es que el heliocentrismo tampoco resultaba verdadero en un sentido estricto. Fue adquirida paulatinamente, que el Sol no era el centro del universo, sino una entre innumerables estrellas. Fue sostenido vehementemente por Giordano Bruno en el curso de los siglos XVIII y XIX. El estatus del Sol meramente como una estrella más entre muchos se volvió cada vez más obvio. Para el siglo XX, aún antes del descubrimiento de que hay muchas galaxias, ya no era tema de debate.
El concepto de una velocidad absoluta, incluyendo estar en reposo, como un caso particular está regido por el principio de la relatividad, también eliminando cualquier centro obvio del universo como su origen de coordenadas natural. Algunas formulaciones del principio de Mach consideran que el arco en reposo, con respecto a las masas distantes en el universo, posee propiedades especiales, incluso si la discusión se limita al sistema solar. El Sol no está en el centro geométrico de la órbita de ningún planeta, sino aproximadamente en el foco de la órbita elíptica. Además, dado el hecho de que masa de un planeta no puede despreciarse con relación a la masa del Sol. En el centro de gravedad del sistema solar se encuentra ligeramente desplazado del centro del Sol. Es por esto que un astrónomo hipotético situado en un planeta extrasolar observaría un bamboleo en el movimiento del Sol. En cálculos modernos, los términos geocéntrico y heliocéntrico se utilizan generalmente para referirse a sistemas de coordenadas que se escogen por razones prácticas. En tales sistemas puede seleccionarse el origen como el centro de masas de la Tierra, del sistema Tierra-Luna, del Sol, más los planetas mayores, o incluso del sistema solar en su totalidad. Sin embargo, dicha selección de coordenadas geocéntricas o heliocéntricas tienen únicamente implicaciones prácticas y no filosóficas o físicas. Una parte de la gente aún cree que en el modelo geocéntrico, aproximadamente uno de 5 estadounidenses se cree que el Sol da vueltas a la Tierra, de acuerdo con encuestas de 1999 y 2006. Aproximadamente un tercio de los rusos creen que el modelo es geocéntrico, según encuestas del 2011. ¿Y ustedes qué opinan? A ver, ¿creen para la teoría heliocéntrica o la geocéntrica? ¿Ustedes qué opinan? ¿Trae algunas consecuencias el movimiento de traslación? A ver, ¿creen que traiga unas consecuencias? La inclinación del eje de rotación terrestre también propicia la sucesión de las estaciones. Los cambios estacionales son más acusados de las latitudes medias, siempre son complementarios, opuestos en los dos hemisferios de la Tierra. Así, por ejemplo, cuando en el hemisferio norte es invierno, en el hemisferio sur es verano y viceversa. Estos contrastes no se deben que la Tierra esté más o menos alejada del Sol, sino que a lo largo del año la traslación de nuestro planeta provoca que los rayos solares lleguen a cada hemisferio con distinta inclinación axial u oblicuidad de la elíptica, según el momento del año. En la actualidad, el perihelio se produce hacia el 3 de enero y el afelio hacia el 4 de julio.
La distancia variable entre la Tierra y el Sol produce un aumento de aproximadamente el 6,9% en la energía solar que alcanza la Tierra. En el perihelio comparado con el afelio, como el hemisferio sur está inclinado hacia el Sol, más o menos al mismo tiempo en que la Tierra alcanza su punto más cercano al Sol. El hemisferio sur recibe ligeramente más energía del Sol que el hemisferio norte a lo largo de todo el año. Sin embargo, este efecto es mucho menos importante que el cambio total de la energía debido a la inclinación del eje de rotación, y casi todo el exceso de energía resulta absorbido por mayor proporción de agua en el hemisferio sur. Zona términa, zona cálida intertropical, es la parte central de la Tierra, por donde pasa el Ecuador. Zona templada, desde el trópico de Cáncer hasta el círculo polar ártico, y desde este el trópico de Capricornio hasta el círculo polar antártico. Zona fría son los dos polos de distinción durante los días de noche en diferentes partes del globo. ¿No? Digamos, característica. Lo realiza en torno al Sol. La trayectoria descrita se denomina órbita. Forma de la órbita elíptica. Longitud de la órbita 930.000 kilómetros. Velocidad 30 kilómetros por segundo, 100.170 kilómetros por minuto. Tiempo 365 días, 5 horas y 48 minutos. Distancia media 150.000. Dirección. Inclinación. Observaciones. Al describir su órbita, la Tierra algunas veces se aleja del Sol, apelio, y otras se acerca el perihelio. ¿Cuál sería el afelio y cuál sería el perihelio? Está fácil. Afelio. Y en la siguiente, perihelio. A ver, tomen sus apuntes.
¿Ya? A ver, órbita elíptica. Considera al Sol como un punto fijo. La traslación. La velocidad de Tierra no es constante, pues. A ver, a la visión de estrellas y constelaciones. También de planetas podría ser. Qué extraño. Eso de medianoche en las zonas circumpolares, días más largos. En verano, noches más largas. En invierno, duración del año. Se conoce como 8 clases del año. Las 8 clases de año. A ver, ¿cuáles creen que son estas 8 clases de año? Año natural. Año civil, ¿no? Año calendario. Bisiesto. De 366 días es bisiesto. ¿El otro? ¿Qué año sería? A ver.
Año trópico. Natural, calendario bisiesto trópico, 365 días, 5 horas. El otro, anomalístico. Ah, vos el año trópico, ¿no? Entonces este no es año trópico, astronómico. Al circo polar ártico. Las estaciones del año se llama estación al tiempo que demora la Tierra en recorrer la cuarta parte de su órbita. Las estaciones son, ¿cuáles son las estaciones? Esa sí está fácil. Ah, ¿cuáles son las estaciones? ¿Ahorita en qué temporada estamos? Invierno, ¿no? Si hay invierno, ¿cuál sería su contrario? Verano, ¿no? Faltan dos estaciones, ¿sabes? ¿Cuáles serían esas dos estaciones que faltan? Serían dos estaciones. Verano, ¿no? Invierno, otoño, primavera. Primavera. La forma esférica de la Tierra. Movimiento de traslación. La inclinación del eje terrestre. A ver, el paradigma de los rayos solares. A ver, tomen sus apuntes.
sobre la superficie terrestre. Sobre su superficie, causa la forma. Ahí está, ahí sí se nota. Tipos de estaciones. Ah, bueno, esto lo vas a complementar el día de mañana. ¿Ya? Más que todo, cuídense. Ya vayan ya terminando lo que es la parte del libro. Ya mañana estaremos hablando acerca de las estaciones. Cuídense, que tengan un bonito día.